Oremos, hermanos, antes de iniciar nuestro texto. Hoy va a ser Mateo 25, del 14 al 30. Pero oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tienes un plan perfecto para cada uno de nuestras vidas, y es un plan que tú vas revelando cada vez que nos acercamos más y más a ti. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, por todos los que tienen necesidad espiritual, necesidad económica, necesidad de cualquier tipo, que tu voluntad, que tu poder, que tu presencia se manifieste en cada una de sus vidas con poder. Todo esto en el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Muy bien. Es muy común, hermanos, muy común, sobre todo en ciertas culturas, como las culturas de los cazadores o la cultura de los pescadores, que cuando salen a cazar o cuando salen a pescar, tengan la oportunidad de cosechar algún animal o algún pez, o no lo tengan, casi siempre traen una historia del que se les escapó. Casi siempre si traen un pez que mide este tamaño, están hablando del que estaba así, que no lo pudieron meter a la lancha. Y si tumban un venado que está así, siempre están hablando de uno que estaba así, que se les escapó y que no tuvieron oportunidad de hacerlo. Y realmente no hay nada más triste en nuestras vidas, no hay nada más triste para nosotros que una oportunidad perdida. Y las vemos con frecuencia en nuestras vidas. Y escuchamos a la gente lamentarse de las cosas, de las oportunidades que tuvieron en la vida que no las aprovecharon. La oportunidad, el negocio que se perdió, los estudios que no se hicieron, el amor que se les fue, y no aprovechamos muchas veces las oportunidades que tenemos en la vida, de amistad, de familia, de empleo, de escuela, de educación. Pero en la Biblia nos enteramos, y vamos a ver en nuestro texto hoy, de tres hombres. Y vamos a ver dos hombres que aprovecharon la bendición que Dios y la responsabilidad que Dios puso en sus vidas. Y vamos a ver a un hombre que simplemente no hizo nada con lo que Dios le dio. Entonces nuestro texto hoy es Mateo capítulo 25, del 14 al 30. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más,
y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tomen asiento, hermanos. En esta parábola nosotros podemos ver que Dios nos da pautas muy claras y un ejemplo muy ilustrativo de cosas que nosotros debemos de hacer para poder aprovechar lo que Dios nos ha dado. Cosas que debemos nosotros de hacer, o la actitud más bien que debemos nosotros de tener en cuanto a las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Ahora, sabemos nosotros que las parábolas son historias que hablaba Cristo usando cosas del vulgo, cosas comunes, cosas de nuestro mundo, para que para ilustrarlo de esa forma, pero que realmente nos daban una enseñanza espiritual del reino de Dios. Y en esta parábola podemos ver que Jesucristo ilustra la responsabilidad del tesoro que Dios nos ha dado. El reino de los cielos es la esfera en donde Dios trabaja, pero también es la esfera visual en donde sus siervos trabajan. Cuando nosotros estamos trabajando, cuando evangelizamos, estamos construyendo el reino de los dioses, el reino de los cielos. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros levantamos nuestra voz delante de Dios, estamos contribuyendo al reino de los cielos, al reino de Dios. Y vemos en esta historia que el patrón, por decirlo así, se va y les dice, porque el reino de los cielos es con hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entregan sus bienes. En este texto vemos muy claramente que Dios está hablando de los siervos del maestro. No está hablando en términos generales de todo el mundo. Está hablando de los siervos del maestro. Y si está hablando de los siervos del maestro, está hablando a nuestros tiempos, de los creyentes en Jesucristo, de los que hemos creído en Jesús, de los que Él ha depositado en nuestras vidas, más de lo que han recibido los que aún no ponen su fe y confianza en Él. Dios da a todo el mundo. Dios bendice a todo el mundo, tanto a los que creen en Él como a los que no creen en Él. La Biblia nos enseña que acaso ignoramos que su longanimidad y su paciencia y sus bendiciones son para traernos al arrepentimiento. Dios bendice a todo mundo, hasta Judas, que traicionó al Señor, y que sabemos nosotros que dice la Biblia que el diablo entró en él y fue y se ahorcó. Hasta Judas era recipiente de las bendiciones de Dios, y hasta Judas Dios le había encargado cosas del reino de los cielos. Fíjense que en aquel entonces los siervos no eran como trabajadores de hoy en día. Los siervos en aquel tiempo realmente eran dueños, eran como esclavos. Sus patrones eran sus dueños, y había varias modalidades. Algunos de ellos habían sido comprados por precios y eran la propiedad personal del maestro o del patrón. Había otros que era algo que se practicaba todavía hasta los 1600, 1700 y en nuestro continente, donde las personas adquirían una deuda y se comprometían a ser siervo del prestador durante cierta cantidad de años hasta que se pagara la deuda. De hecho, muchos de los colonizadores que llegaron de Europa al norte de nuestro continente, llegaron con otras personas, con las compañías, pagándoles sus pasajes, pagándoles sus viáticos, y cuando llegaban ellos aquí, ellos eran siervos indentados de esas compañías durante años hasta que se pagara la deuda. En los tiempos feudales en México lo veíamos, la gente que trabajaba y el único lugar que tenían para gastar eran las tiendas de raya, que a final de cuentas eran siervos no totalmente libres de sus maestros. Pero este señor tenía siervos especiales a los que les encargó
la administración de sus bienes. A uno le dio 5 talentos, eran medidas monetarias. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, a cada uno conforme a los conocía, y se fue lejos. Porque el amo conocía a sus siervos, conocían de qué eran capaces. Dios a nosotros nos conoce, y Dios nunca va a poner una carga sobre nosotros que es mayor de lo que nosotros podamos soportar. Dios nunca va a pedir de nosotros algo que es mayor de lo que nosotros podamos dar. Por eso el texto que decimos cuando levantamos la ofrenda dice: cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza, sean no obligados, no por necesidad, no porque nos presionen, porque Dios bendice al dador alegre, cada uno conforme a su capacidad. Entonces Dios no nos exige, ni nos pide, ni espera de nosotros más de lo que podemos dar, más de lo que podemos hacer, pero sí exige de nosotros todo lo que Él sabe que sí podemos hacer. Que seamos completos en lograr la plenitud del ministerio que Él ha puesto en cada una de nuestras vidas, y va a ser diferente para cada uno de nosotros. Queda claro que si Dios nos da la oportunidad de asistir al seminario y de ser pastores de una iglesia, que la exigencia que Dios tiene sobre nuestra vida va a ser mayor que la exigencia que tiene sobre la vida del hermano que recién ha aceptado a Jesucristo. Entonces, cristianos con diferentes habilidades, con diferentes dones que Dios nos ha dado, tendrán diferentes responsabilidades que cumplir delante de Dios. Entonces, Dios nos da un gran tesoro. Le da un gran tesoro a todo el mundo, pero le da un tesoro especial a los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios da algunas cosas que son universales en el mundo. El sol se levanta sobre los justos y los injustos igualmente. La lluvia cae sobre los incrédulos y sobre los creyentes de igual manera. Las cosechas crecen en el solar del creyente y crecen en el solar del incrédulo, porque el mismo sol y la misma lluvia cae sobre ellos. Dios nos da su evangelio, que es para todos. Dios nos da su palabra, que es para todos. Jesucristo vino y murió en la cruz sacrificialmente, que es un sacrificio para todos. Pero cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, Dios tiene bendiciones adicionales que conllevan obligaciones y responsabilidades también adicionales. Dios da el perdón de pecados a todos los que se arrepienten. Y cuando da perdón de pecados, le da adopción de hijos a los que creen en Él, que es para los creyentes. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, es para los creyentes. La vida eterna es para todos los que creen en Jesucristo, eso es para los creyentes, son bendiciones especiales. Y junto con ellos vienen responsabilidades de trabajar y de luchar y de pregonar dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios, construyendo cada día más, avanzando cada día más el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Entonces nos trae a la pregunta: ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos nosotros con la adopción de hijos? ¿Qué hacemos nosotros con el privilegio de ser llamados cristianos, hijos de Dios? ¿Qué hacemos nosotros con el entendimiento adicional que Dios nos da de la palabra a través de su Espíritu Santo? ¿Qué hacemos nosotros con el liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dios nos ha dado bendiciones adicionales a través de nuestra fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Debemos de vivir eternamente, constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo, agradecidos con el Señor por lo que Él nos ha dado y buscando nosotros aumentar los talentos, aumentar las bendiciones que Él ha dado en nuestras vidas. El versículo 16 nos dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y hizo un hoyo en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Podemos ver nosotros que los primeros dos representan lo que es un siervo verdadero del Señor, que estaban dispuestos a arriesgar, fíjense, estaban dispuestos a arriesgar hasta su propia integridad personal por aumentar el patrimonio de su Señor. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran invertido los 5 y cuando llegara el Señor solo hubieran perdido 2 y nada más tenían 3? Pues no sabemos qué hubiera sucedido. Pero uno de ellos le tenía miedo a su Señor. Uno de ellos le decía: tú eres un hombre duro, recoges donde no sembraste. Tuve miedo, lo fui a esconder. Pero 2 de ellos estuvieron dispuestos a arriesgar no solamente todo lo que ellos tenían, sino también lo que era de su Señor, por avanzar la causa, por avanzar la causa de su Señor y de su Maestro. Mateo capítulo 22, versículo 37 dice: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nosotros somos siervos que amamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, vamos a luchar constantemente, día a día, momento a momento, segundo a segundo, por avanzar el reino de nuestro Señor en el mundo. No podemos estar quietos. No podemos tomar el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, la salvación que Él nos ha dado, la adopción de hijos que nos da, la vida eterna que nos da, e irlo a esconder en un agujero para que nadie lo vea. Para que quizás cuando venga el Señor otra vez le diga: pues déjame escarbar tantito a ver qué encuentro. Lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo llevemos al mundo. Si nos ha dado el Evangelio es lo que tenemos que pregonar. Fíjense, cada uno conforme a su capacidad. Si lo único que usted sabe es que Jesús es Dios, que Jesús le ama y que Jesús murió en la cruz y tiene usted perdón de pecados por arrepentimiento, eso es lo que tiene que esparcir, eso es lo que tiene que pregonar. Si Dios le ha enseñado mayordomía, entonces enseñe mayordomía. Si Dios le ha dado un corazón de siervo, entonces sierva. Si Dios le ha dado un corazón de administración, administre. Si Dios le ha dado un corazón de pregonar la palabra, predique. Si Dios le ha dado un corazón de evangelismo, háblele a las personas de Jesucristo. No debemos de negar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El segundo tenía menos logros en cuestión de talentos, de monedas. El que le dieron 2 consiguió 2. Pero vean esto, ambos de ellos eran la misma proporción. Ambos de ellos duplicaron lo que Dios lo que sus maestros les había dado. No era que le dio 2 y nada más consiguió 1, que hubiera sido bueno. Ambos de ellos trabajaron al límite de su capacidad, y el límite de su capacidad era que ambos de ellos tuvieron el mismo resultado porque trabajaron. Dios bendijo el trabajo de sus manos, el mismo resultado porcentual. Pero el tercero, fíjense, era la costumbre enterrar las cosas para esconderlas. De hecho, si nosotros nos ponemos a buscar, se habla toda la vida, todo el tiempo, de leyendas en México, de que el que ahora es el rico del pueblo es porque encontró centenarios en la letrina. Todos los pueblos tienen una leyenda de alguien que encontró dinero escondido, de alguien que encontró enterrado. De hecho, las leyendas son muy bonitas y muy buenas, y si tienen oportunidad alguna vez de leerlos, por brevedad no se los voy a contar, pero todas las culturas tenían la costumbre de esconder las cosas, porque no era común los bancos. Los primeros 2 podemos ver que fueron responsables con las bendiciones que su maestro les había dado. Por ende, podemos decir que el tercero fue irresponsable con lo que Dios le dio. Fíjense que
nuestra lucha como creyentes, y hablamos siempre de crecer en madurez en nuestra vida cristiana. Hablamos siempre de ir madurando en nuestra vida cristiana. Les quiero decir algo, que la madurez en la vida cristiana no tiene que ver con los años que llevemos de creyentes. Igual como la madurez en la vida no tiene que ver con los años que llevemos sobre la tierra, sino que más bien la madurez viene con la aceptación de responsabilidad. Por eso vemos jóvenes que son muy maduros y abuelitos que son muy inmaduros, porque algunos aceptaron responsabilidad de edad joven y otros se mueren de viejos sin jamás haber aceptado responsabilidad ni de sus hechos ni de sus vidas. De la misma forma, en nuestra vida espiritual, nosotros vemos gente que han sido cristianos toda su vida y que nunca han madurado en su vida cristiana, nunca han madurado en su caminar con Dios en el camino de la gracia, porque nunca han estado dispuestos a aceptar la responsabilidad de la bendición que Dios ha puesto en sus vidas. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas de lo que Dios pone en nuestras vidas, fíjate, tanto los incrédulos como los creyentes. Universalmente Dios ha dado su palabra, universalmente Dios ha derramado su evangelio, universalmente Jesucristo vino y murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que se rehúsa a creer en el mensaje de Jesucristo, no es que Dios lo condene, sino que ya eran condenados y rechazaron la salvación de Dios, y serán juzgados por rechazar al unigénito Hijo de Dios que murió en la cruz por ello. Serán juzgados por rechazar el amor que Dios derramó universalmente sobre el mundo. Pero si Dios juzga a los que no creen en Él, ¿cuánto más va a juzgar a los que son de su casa? Si Dios juzga a los que le aborrecen, ¿cuánto más no va a juzgar a los que somos de la casa de Dios? Y fíjense que los siervos simplemente llegaron delante de su maestro a dar cuentas. Lo hicieron sin orgullo, lo hicieron sin prejuicios. Llegaron a decir: Señor, me diste 5, ahí están 10. No se levantaban el cuello, simplemente ahí está. En Lucas capítulo 17, versículo 10 dice la Biblia: así también vosotros, cuando hayáis hecho todos los que os he ordenado, decid: siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos de hacer, lo hicimos. No era que hicimos algo excepcional, algo que es meritorio de la gloria y de la alabanza de Dios. Nuestro proceder y nuestro andar cristiano es simplemente hacer lo que nos toca hacer. Es simplemente cumplir con las órdenes que Dios nos da en la Biblia. Si Dios nos dice orar sin cesar, debemos de orar sin cesar. Si Dios nos dice escudriñar las Escrituras, debemos de escudriñar las Escrituras. Si Dios nos dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, debemos de congregarnos. Porque si no, daremos cuenta de cada una es más, la Biblia dice que daremos cuenta de cada palabra ociosa que salen de nuestras bocas. Muchas veces pensamos que solamente vamos a dar cuenta por las grandes maldades que hacemos en nuestras vidas o por nuestros pecados no confesados. Dios nos ha dado órdenes muy claras, responsabilidades muy claras como sus hijos de lo que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y siendo de la casa de Dios, siendo de la casa de Cristo, es vergonzoso que vivamos como si fuéramos de la casa del mundo, de la tiniebla exterior. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículos 6 al 8, y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y si ya estoy al final de mi vida. Sabía que lo iban a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He hecho todo lo que yo he podido hacer para cumplir con mi Señor.
Por lo demás, me está guardada corona de justicia, la cual también me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Claro está que Dios nos va a juzgar para castigo de algunos de los negligentes, dice nuestro texto, siervo negligente. Y también para galardonar a los que luchan por la fidelidad. Y no significa que vayamos a pegar en el blanco cada vez. No significa que cada vez vayamos a acertar en nuestra vida cristiana. Pero sí significa que luchamos por dar en el blanco. Que por lo menos tiramos a ver si podemos pegar. Que por lo menos iniciamos a correr la carrera aunque se nos acabe el aire. Luchando cada día por la causa de mi Señor. El versículo 21 de nuestro texto dice: y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. El de los 5 fue recompensado por su servicio y disfruta del gozo del Señor. El de los 2, el Señor le dijo: buen siervo y fiel, bien buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Él fue recompensado por su servicio y disfrutaba la presencia del Señor. Pero llegando el tercero, dice: Señor, yo te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Ahí está lo tuyo. Él era siervo del Señor, pero produjo absolutamente nada. Aunque Dios le había dado la oportunidad de producir a favor de su Señor, él vivió la vergüenza de haber tomado lo que Dios le dio, su maestro le dio, sin producir absolutamente nada. Fíjense, dentro de cada una de las iglesias que existen en el mundo hay miembros que no son creyentes y que viven bajo la gracia de la iglesia, pero que jamás producen fruto en su vida. Que viven bajo el camino de la gracia, bajo la predicación de la palabra, bajo la oración de la congregación y muchas veces bajo la protección que esas oraciones traen a sus vidas, sin jamás producir nada para su Señor. Fíjense, yo creo que este hombre, en términos cristianos, diríamos que no era salvo, porque no conocía a su Señor. Él estaba equivocado en cuanto al carácter de su Señor. Le dio miedo porque no lo conocía, como el Señor galardonador, perdonador, pero a la misma vez exigente en sus vidas. Él servía al Señor por miedo y no por gozo. Él servía al Señor a fuerza, sin jamás recibir la gloria y el honor que conlleva servir a su Señor. Muchos cristianos sirven a Dios por miedo, porque no les vaya a pasar algo malo. Hay congregaciones completas que les dicen: si usted está enfermo es porque usted no tiene fe. Si usted no tiene es porque le falta fe. Y todos ellos sirven al Señor por miedo. Tengo que tener fe porque si no me va a ir mal en la vida. Tengo que tener fe porque no conocen el carácter amoroso, dadivoso, galardonador, perdonador, hospedador de nuestro Dios todopoderoso, santo y amoroso. Dios recompensa a cada uno según sus obras, según su fidelidad. El versículo 28 dice: quitadle pues el talento al que lo enterró y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Por eso sabemos que no era creyente, que las tinieblas de afuera no son para los creyentes. Los creyentes, los hijos de Dios, vivimos en la luz completa y sublime de nuestro Señor. Dice que ahí es el lloro y el crujir de dientes. El lloro y crujir de dientes es la separación de Dios, el infierno. Jesús hacía claro que en la iglesia siempre iba a haber creyentes fieles. Jesús hacía claro que siempre había creyentes que iban a trabajar menos que otros creyentes. Y Jesús hacía claro, de hecho le llamaban cizaña entre el trigo, que se parece al trigo, que crece igual que el trigo, pero que cuando lo comían era venenoso, que también están dentro de las iglesias. Los que servimos a Dios fielmente con lo que Él nos ha dado, tendremos oportunidad de hacer más por Él. Los que empezamos trotando dentro de nuestra carrera cristiana, dentro de poco tiempo vamos a estar corriendo los sprint y nadie nos va a poder alcanzar. Todo está en que seamos constantes y persistentes. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy es ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Si usted está aquí y no conoce a Cristo como Salvador, Dios le ha dado su palabra, Dios le ha dado su evangelio. El evangelio es que Jesucristo vino al mundo, que nació de una virgen, que vivió una vida santa, que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre siendo torturado para que usted, creyendo en Él, en su sangre preciosa derramada en la cruz, pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo que Dios pide de ti si nunca has creído en Jesucristo. Si ya somos creyentes, Dios nos ha dado un mejor entendimiento de su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu para que more dentro de nosotros. Dios nos ha dado la congregación de los santos para que sean de ánimo y freno a nuestras vidas. Dios nos ha dado el deseo de servirle a Él. Dios nos bendice a día. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hace usted con lo que Dios le ha dado? Y terminamos con esta pregunta: ¿qué cuenta le voy a rendir yo a Dios cuando Él venga? ¿Qué cuenta le va a rendir usted a Dios cuando Él venga? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de compartirlo en esta mañana con mis hermanos. Convéncenos, Señor, de nuestra negligencia delante de ti. Convéncenos, Señor, de que los talentos, de los dones que tú has puesto en nuestras vidas, que hemos escondido durante tanto tiempo, Señor, que confiemos en ti, en el liderazgo de tu Espíritu Santo para ejercitarlos de nuevo. Ayúdanos, Señor, a no llegar delante de ti con las manos vacías para que tú nos digas negligentes. Ayúdanos, Señor, a llegar cada uno conforme a los dones que has puesto en nuestras vidas, a entregar fruto en tu reino y delante de Jesucristo cuando venga por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder presentarnos justos ante tu juicio. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes. Si hay alguien esta mañana que no conoce a Jesucristo como Salvador, que puedan orar conmigo. Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y que necesito del perdón de Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios y doy gracias porque moriste en la cruz por mí. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.